Damos la bienvenida a la doctora Mónica Orozco, promoción 2008 de la Universidad del Valle, actual Fellow de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Infantil de México en la Ciudad de México, con el tema colestasis neonatal. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Orozco. Yo soy Fellow de primer año de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, aquí en la Ciudad de México. Hoy les voy a hablar sobre colestasis neonatal. La ictericia neonatal es un problema común, generalmente es secundaria a expensas de la bilirrubina indirecta y generalmente pues no va a causar mayores problemas en el neonato. Cabe recordar que nunca es normal tener una deposición blanca y que todo niño, o sea, todo neonato que sea aparentemente sano, pero que presente ictericia con signos de alarma, tales como que se aparezca en las primeras 24 horas de vida, que tenga niveles elevados de bilirrubinas séricas o que persista por más de 14 días de vida, debemos investigarlo. Todo niño o todo recién nacido que tiene colestasis, esto no es un problema común y siempre nos indica disfunción hepatobiliar y requiere de un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno y que nos mejore el pronóstico. Bueno, en cuanto a la definición, sabemos que la bilis se compone de los ácidos biliares, las bilirrubinas, las grasas. Estas se van a formar en el hígado, van a ser excretadas hacia los canalículos y luego hacia los ductos biliares para posteriormente ir hacia la vesícula biliar, en donde se van a depositar directamente en el intestino. Y cualquier disrupción en este proceso pues va a resultar en colestasis. La vamos a definir como la reducción en la formación de bilis o disminución en el flujo biliar que va a resultar en la retención de sustancias biliares en el hígado y que bioquímicamente se va a traducir como una bilirrubina directa mayor a 1 o 100 miligramos sobre decilitros o 17 milimoles por litro si están en otras unidades. Si bien antes se mencionaba en otras publicaciones que la bilirrubina directa debía ser más del 20% de la bilirrubina total, este concepto ya no se recomienda en las últimas guías. En cuanto a las causas, pues hablaré un poquito más de esto más adelante, por lo que no me tendré mucho en esta diapositiva, pero quiero mostrarles que las causas son multifactoriales. No solamente es el uso de la nutrición parenteral total, sino que hay causas infecciosas, metabólicas, desórdenes genéticos, entre otros de los que más adelante vamos a hablar. En cuanto a la epidemiología, se ha descrito que aparece la colestasis neonatal 1 de cada 2.500 nacidos vivos, siendo más común en pacientes prematuros. Y dentro de estas, el 25 al 40% corresponde a atresia de vías biliares y un 25% a desórdenes genéticos. Si bien existen algunos factores de riesgo, como el ser un recién nacido pretérmino, niños que tienen infusión parenteral de lípidos, el uso de la nutrición parenteral total por más de 2 semanas, pacientes con falla intestinal o aquellos niños pequeños para la edad gestacional. Pero se sabe que en los niños recién nacidos pretérminos esto es un poco mayor y 1 de cada 5 recién nacido pretérmino que tiene nutrición parenteral por más de 2 semanas va a presentar colestasis. En cuanto al examen físico, es fundamental recordar que la ictericia clínica se va a evidenciar cuando la bilirrubina sérica excede los 2.5 a los 3 miligramos sobre decilitro. Tenemos que ver cómo está el estado general, cómo está el paciente, está séptico o no, a nivel abdominal, si tiene presencia de ascitis, circulación colateral, la presencia de hepatoesplenomegalia, hernias o alguna masa que habitualmente no debemos encontrar, pero siempre recordar que no solamente nos debemos enfocar en el abdomen, siempre tenemos que buscar manifestaciones extrahepáticas como presencia de facies dismórficas, que el niño tenga un pobre crecimiento, que tenga alteraciones dermatológicas, alteraciones cardiovasculares, neurológicas o respiratorias. Y un punto muy importante que debemos preguntar es cómo están las evacuaciones y cómo está la uresis, ver si estas son acólicas o hipocólicas o si hay coluria. Esta es la escala colorimétrica visual que desde el 2003 están utilizando o está integrada en la Cartilla Nacional de Salud aquí en México, y esta es para la detección oportuna de la atresia de vías biliares. Realmente es una herramienta muy útil, nos puede dar una idea un poco más acertada en cuanto al color de las evacuaciones en nuestros niños. Entonces, cuando tenemos esa normal, cuando se encuentra en la coloración del 1 al 3 y normal cuando las heces están pigmentadas, que lo vemos del 4 al 6 o evacuaciones que son un poco más oscuras. Bioquímicamente en estos pacientes podemos encontrar daño del hepatocito como tal, que se va a traducir en elevación de AST, ALT y LDH. Recordando pues que la ALT es una enzima citosólica que tiene mayor concentración a nivel hepática y por consiguiente se va a relacionar con mayor daño hepático, siendo un poco más específica que la AST.
En cuanto a nivel de la colestasis, pues vamos a encontrar aumento de la bilirrubina directa, ver aumento de la GGT, que es la gamma-glutamiltransferasa, y está aumento de la leucina aminopeptidasa y la 5-nucleotidasa, que estas dos últimas pues no las tenemos disponibles en nuestro medio. Siempre en la GGT tenemos que ver cómo está. La GGT nos va a orientar en el diagnóstico, si tenemos una GGT normal o una GGT elevada. Esta GGT es una enzima microsomal que es mucho más sensible que la fosfatasa en el patrón obstructivo. Y en cuanto al compromiso pues, de la síntesis hepática, tenemos que ver cómo están los tiempos de coagulación, si hay o no hipoalbuminemia, hipoglucemia o alteración en el perfil lipídico. Y otras sustancias que son depuradas por el hígado y que pueden ser potencialmente tóxicas, como son el amonio, pues podrían estar incrementadas. Dentro de las causas que se nos obliga a descartar de manera oportuna, ya les había mencionado, es la atresia de vías biliares, dado que el tratamiento es quirúrgico y el pronóstico es ominoso si no se realiza a tiempo. Entonces, siempre todo niño que tiene acolia, que tiene una GGT elevada sin ninguna otra explicación o que en el ultrasonido vemos una vesícula anormal o ausente, es un signo de bandera roja y debemos investigarlo. Estos son los valores de aminotransferasas y de fosfatasa alcalina. Quería mostrarles que cambia con la edad, cambia con el sexo, los valores. Y recordar que en los niños recién nacidos los valores de la GGT son un poco más elevados que en los niños más grandes. Entonces, esto es lo que les decía de la GGT, cuando está normal o cuando está elevada. Cuando tenemos una GGT normal, nos orienta principalmente a 3 patologías, que son la colestasis intrahepática familiar tipo 1 y la tipo 2, y el déficit de síntesis de ácidos biliares. Cuando tenemos la GGT elevada, ya se relaciona con otras patologías, alteraciones anatómicas, infecciosas, metabólicas, entre otras de las que vamos a hablar un poco más adelante. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos el ultrasonido o la ecografía abdominal. Es un método muy fácil, es invasivo, el problema es que es operador dependiente. Sin embargo, pues hay algunos hallazgos ultrasonográficos que nos pueden ayudar a hacer pensar en una atresia de vías biliares, como por ejemplo el signo del cordón triangular. Pero ojo que una ecografía normal no me va a descartar una atresia de vías biliares, y recordar que esto es un método totalmente operador dependiente. En cuanto a la gamografía hepatobiliar, pues realmente tiene un uso limitado, tiene una especificidad baja. El paso del radiotrazador se puede ver afectado por diferentes condiciones, incluso en los pacientes por la colestasis per se, puede favorecer a esa estasis biliar e impedir el paso del radiotrazador y darnos una gamografía alterada y no necesariamente tener una atresia de vías biliares. Lo que sí debemos saber es que si yo tengo una gamografía normal, o sea que me permite que haya excreción biliar hacia el intestino, pues me va a descartar una atresia de vías biliares y prácticamente es para eso su uso. Pero si yo tengo una gamografía que está anormal, o sea que no hay paso del radiotrazador, no me va a confirmar una atresia de vías biliares, y realmente yo no debo esperar a tener una gamografía para hacer el diagnóstico cuando yo tengo un niño en el que tengo alta sospecha de atresia de vías biliares. Para la gamografía se recomienda el uso del fenobarbital o el ácido ursodeoxicólico por 5 días previo al estudio, esto con el fin de que se pueda facilitar la excreción biliar del radioisótopo. En cuanto a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, pues también el uso es limitado, no lo tenemos en todos los centros. Requiere que tengamos un endoscopio pediátrico y personas pues, que puedan hacer este procedimiento con experiencia. Está la colangiopancreatorresonancia, es un método no invasivo, tiene una buena sensibilidad pero muy baja especificidad. En cuanto a la histopatología, pues la biopsia es la pieza clave en el diagnóstico. Se dice que un patólogo experto puede llegar a un diagnóstico en 90-95% de los casos, y la utilidad fundamental de la biopsia es diagnóstico, grado de fibrosis y el pronóstico. Y cuando se hace guiada por ecografía, pues va a tener menor número de complicaciones, hasta un 1.7%. Y en cuanto al diagnóstico invasivo quirúrgico, tenemos el gold estándar, que es el colangiograma intraoperatorio. Sin embargo, recordar que puede haber un 20% de falsos positivos, como son la hipoplasia del árbol biliar, el síndrome de Alagille y la fibrosis quística. Y en el momento que confirmamos que es una atresia de vías biliares, pues se tiene que hacer la cirugía de Kasai. Otros estudios complementarios estaría buscar fibrosis quística, la alfa-1 antitripsina sérica, cómo está la función tiroidea, toda la valoración TORCH, las valoraciones multidisciplinarias. Y en cuanto a los nuevos métodos de abordaje, se están utilizando unos paneles de secuenciación genética en colestasis, los cuales ya se están utilizando en algunos países. Esto podría convertirse en una prueba de diagnóstico temprana en la evaluación de la colestasis neonatal, reemplazando pues el algoritmo de diagnóstico actual que tenemos.
Bueno, entonces vamos a empezar con las que tienen GGT elevada. Bueno, en cuanto a la atresia de vías biliares, es la causa más frecuente identificable de ictericia obstructiva en los primeros 3 meses de vida. La prevalencia alrededor del mundo es muy variable, se dice que puede ser de 1 en cada 6.000 nacidos vivos en Taiwán hasta 1 en 19.000 en Canadá. Tiene 3 clasificaciones, que es la no sindromática, la que tiene al menos una malformación, y la sindromática. Y se dice que estas dos últimas se asocian principalmente a afectaciones cardiovasculares y del tracto gastrointestinal. En cuanto a la etiología, pues se plantea que la patogénesis incluye diferentes causas, pero pues aún no se tiene una causa exacta. Se habla de que pueden ser alteraciones genéticas que van a llevar a dismorfogénesis de los conductos biliares, también infecciones virales, inflamación crónica o incluso problemas de autoinmunidad. En cuanto a la ictericia que se presenta en atresia de vías biliares, sabemos que esta aparece un poco antes y se cree que es porque el daño biliar aparece incluso desde antes del nacimiento. El diagnóstico oportuno de estos pacientes impacta como tal en su pronóstico. Se sabe que cuando la derivación se realiza en los primeros 60 días de vida, el 70% de los pacientes favorece ese flujo biliar. Pero cuando se hace más del día 90 de vida, menos del 25% de los pacientes va a poder restablecer ese flujo biliar. Y de los pacientes que se operan antes del día 46 de vida, el 5.7% va a terminar en trasplante hepático. El quiste de colédoco, estos pacientes también pueden cursar con colestasis y se puede asociar a colangitis, con fiebre, elevación de la GGT e hiperbilirrubinemia. Y en el ultrasonido podemos ver ductos biliares que están típicamente dilatados y la vesícula pues no va a estar atrésica. El síndrome de Alagille es una enfermedad autosómica dominante, se caracteriza porque hay ductopenia, es la forma más común de colestasis intrahepática y se dice que afecta a 1 de cada 30.000 nacidos vivos. Clínicamente tiene unas características que ya vamos a mencionar y es importante en estos pacientes hacer como tal la secuenciación genética. Pueden tener elevación de los ácidos biliares y ALT y algo muy importante es que cursan con una GGT desproporcionadamente elevada. Esta patología es una patología que tiene afectación multisistémica. A nivel hepático pues nos puede producir ductopenia, a nivel oftalmológico puede haber embriotoxón posterior, cardíaco puede estar la estenosis pulmonar, que es la manifestación más común, pero pueden haber otras manifestaciones. A nivel esquelético están las vértebras en mariposa o la hemivértebra y también compromiso pues a nivel renal. Los niños que tienen compromiso cardíaco pues se van a asociar a mayor morbimortalidad. La fibrosis quística, hasta el 5% de los pacientes con fibrosis quística pueden debutar con colestasis neonatal. Esto es porque tienen una obstrucción biliar por tapón de bilis. Nos puede ayudar un poco el tripsinógeno inmunoreactivo y requieren pues de la secuenciación genética o la prueba de electrolitos en sudor. En cuanto a la colestasis intrahepática familiar tipo 3, que es la que se asocia a GGT elevada, ellos son tres desórdenes, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, son desórdenes monogenéticos en los cuales se va a afectar un gen que involucra el transporte canalicular hepatobiliar. Eso va a resultar en colestasis progresiva y daño hepático progresivo. Entonces, dentro de la patología que tenemos con GGT elevada está la tipo 3. Generalmente este tipo se puede presentar en la etapa neonatal o se puede presentar en la niñez temprana y no se asocia a prurito, a diferencia de la tipo 1 y de la tipo 2. La deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que es la causa más común de colestasis neonatal congénita. El 10 al 15% de los pacientes pueden cursar con esta condición que los lleva a colestasis y daño hepatocelular. Pueden desarrollar cirrosis temprana y una característica importante en ellos es que hacia los 4 meses la ictericia va mejorando. Hay 3 fenotipos, el normal, anormal y el heterocigoto. Los niños que tienen fenotipo anormal, ellos pueden tener un gamagrama sin excreción biliar y la biopsia puede mostrarnos un patrón obstructivo. Recordar que por sí sola la alfa-1 antitripsina es insuficiente para el diagnóstico porque también se comporta como un reactante de fase aguda. Y hay algunos casos en donde se ha documentado la deficiencia de la alfa-1 antitripsina y conjunto con atresia de vías biliares. Bueno, en cuanto a la GGT normal, tenemos principalmente 3. La colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 1 y tipo 2, que nos dan GGT normal, ya les mencioné, son desórdenes monogenéticos en los cuales se va a afectar el gen que involucra pues toda la parte del transporte canalicular hepatobiliar. Entonces, en el 1 y en el 2, en el 1 hay un defecto en la superficie canalicular y en el 2 afecta el transporte como tal del canalículo. La 1 y la 2 van a tener elevación de los ácidos biliares, a diferencia de la deficiencia de ácidos biliares en donde van a estar disminuidos.
y pueden tener colesterol normal o puede estar disminuido. Los desórdenes en la síntesis de ácidos biliares pues pueden estar más de 14 enzimas envueltas, son muy raros, pero la mayoría tienen tratamiento, y en estos pacientes los ácidos biliares pues van a estar bajos. En cuanto a otras causas, están las causas infecciosas, las causas endocrinológicas y otros desórdenes. Dentro de las causas infecciosas hay que descartar todos los virus hepatotropos. Los neonatos que tenemos infectados o que están con sepsis también pueden desarrollar colestasis. Entonces, dentro del abordaje de estos pacientes siempre tiene que haber presencia de hemocultivo, urocultivo, cultivo de líquidos cefalorraquídeos, pues según sea el caso, todos los virus hepatotropos, como ya les mencioné. En cuanto a las causas endocrinológicas, las pruebas de función tiroidea, buscar si hay un panhipopituitarismo. Y dentro de los otros desórdenes, que quiero que esta parte quede muy clara y que no se les olvide, siempre tenemos que pensar en los errores innatos del metabolismo. Si no los pensamos, no los diagnosticamos. Están el trastorno del ciclo de la urea, alteración del metabolismo de los hidratos de carbono como la galactosemia, el metabolismo de los aminoácidos como la tirosinemia, el metabolismo de los lípidos como el Niemann-Pick. Y aquí les quiero recordar como dos datos muy importantes: siempre pensar o siempre considerar galactosemia en aquellos niños que cursan con colestasis y que tienen infección por E. coli, y en todo niño recién nacido, en todo neonato recién nacido que cursa con una falla hepática fulminante, siempre pensar en tirosinemia. Finalmente, en cuanto al tratamiento, pues recordar que el hígado va a jugar un papel fundamental en el metabolismo de nutrimentos y energía. En el paciente que tiene compromiso de la función hepática, pues vamos a tener afectación tanto de la digestión como de la absorción, distribución y almacenamiento pues de todos los nutrimentos. Y estos pacientes que son hepatópatas van a tener un mayor gasto energético, y el hecho pues en caso de que esté malnutrido pues va a asociarse a un peor desenlace. Estos pacientes pueden tener disminución de la ingesta como tal por la anorexia, por la alteración en la percepción y la falta de palatabilidad en la dieta, por deficiencia de zinc o magnesio. Pueden tener saciedad temprana por un efecto mecánico por la citis y por la organomegalia. Pueden tener náusea y vómito por medicamentos o también por la liberación de citoquinas inflamatorias. Puede haber compromiso en la absorción y en la digestión por la disminución luminal o intraluminal de bilis. En algunos casos puede asociarse a insuficiencia pancreática exócrina, puede aparecer una enteropatía congestiva por hipertensión portal o sobrecrecimiento bacteriano, que también nos va a comprometer la absorción de los nutrimentos. De igual manera, como ya les había mencionado, tienen estos pacientes un aumento en el requerimiento energético hasta en un 30%, ya como per se por la enfermedad que conlleva un proceso inflamatorio, o porque se asocia a otros insultos como son la hemorragia, infección, cirugía, porque tienen mayor esfuerzo respiratorio por la misma citis o por la organomegalia, y van a tener alteración también en el uso de los sustratos, ya sea por disminución en los depósitos de glucógeno, porque tienen compromiso en el uso de los hidratos de carbono o porque tienen un balance proteico negativo. En cuanto a la alimentación, tenemos que recordar que estos pacientes, 2/3 de los requerimientos van a ser en base a hidratos de carbono. La proteína es de 2 a 3 gramos por kilo, no se recomienda dar menos aporte de proteína. Como tal, no es una indicación per se el uso de fórmulas semielementales, se pueden utilizar de manera temporal, más no es una indicación. En los lípidos deben aportar del 30 al 50% de la energía total, de los cuales el 30 al 70% debe ser en base a TCM. En cuanto al agua, es a requerimiento, solamente hacer restricción en cuanto a sobrecarga. Tenemos que recordar que las vitaminas hidrosolubles están aumentadas en 2 sus requerimientos, y las vitaminas liposolubles, que es lo más importante y que no debemos olvidar, que acá las tenemos, las debemos suplementar. Acá las tenemos en este cuadrito, se los doy por edades, como lo tenemos que administrar a nuestros pacientes. Y finalmente, en la parte de medicamentos está el ácido ursodeoxicólico, que es un ácido biliar sintético, es citoprotector y estabilizador de la membrana del hepatocito, funciona como un inductor del flujo biliar, inhibe la apoptosis del hepatocito y protege a los colangiocitos de la toxicidad de los ácidos biliares. La dosis es de 20 a 30 miligramos por kilo por día. Y el ácido cólico, que es un ácido biliar primaria, también restablece el flujo biliar y se utiliza en la alteración de síntesis de ácidos biliares y ayuda a la normalización de las pruebas de función hepática. Su dosis es de 5 a 15 miligramos kilo día en 2 dosis.
Y finalmente, para llevar a casa, pues recordar que la definición de colestasis es la reducción en la formación de bilis o disminución en el flujo biliar que resulta en la retención de sustancias biliares en el hígado y que se traduce como una bilirrubina directa mayor a 1 miligramo sobre decilitro, independiente de los valores de la bilirrubina total. Que todo neonato con colestasis se debe estudiar, que es anormal tener evacuaciones acólicas e hipocólicas, que siempre en las pruebas de función hepática debemos incluir los niveles de GGT para poder categorizar nuestra colestasis y que nuestra prioridad será descartar una atresia de vías biliares, porque a mayor tiempo, peor. El ultrasonido puede estar normal y esto no nos descarta una atresia de vías biliares. La gammagrafía es poco específica para el diagnóstico. El hecho de que esté anormal no nos confirma que se trate de una atresia de vías biliares. La biopsia nos ayuda más para pronóstico y grado de fibrosis, pero realmente el gold estándar es la colangio intraoperatoria. Gracias.